Yo quiero hacer unas cuantas consideraciones breves sobre algo que creo que es real. No hemos conseguido liberarnos aún, ni en las instituciones ni en la sociedad, de los rasgos ideológicos del franquismo. Voy a poner algunos ejemplos significativos de cómo el franquismo aún permanece entre nosotros, a veces de forma latente o durmiente, pero efectiva muchas veces cuando reaparece. Entre otros, podríamos decir, por ejemplo, que la transición democrática, de la dictadura a la democracia, según reconoce el propio Martín Villa en sus memorias, fue dirigida por ellos. Lo dice así, dirigida por nosotros, es decir, por Martín Villa y la gente procedente del movimiento nacional y del régimen franquista. En segundo lugar, que hay disposiciones legales. En los años 80, la ley 1884, que trató de reparar y compensar a las víctimas del franquismo que habían cumplido años de prisión, reconociéndoselo como años cotizados a la Seguridad Social, en la que hablaba de la guerra civil y sus posteriores secuelas, porque no se atrevía a hablar de la dictadura y aún menos del franquismo. Y hay un comunicado de la presidencia del gobierno de Felipe González del año 86, con motivo del aniversario de la sublevación militar, el 18 de julio del 36, en la que, después de alabar a la lucha a quienes lucharon por las libertades y por la democracia, decía exactamente lo siguiente: que reconocía y respetaban a aquellos que habían luchado por una sociedad diferente. La sociedad diferente era la dictadura del general Franco. Todavía no había capacidad en España, el año 86, para llamar a la dictadura por su nombre. Luego era evidente que estaba presente el franquismo en las instituciones democráticas de este país 11 años después de las primeras elecciones constituyentes del 77. Pero hay algo más. El año 1996, ya son muchos años después de la dictadura, se celebra, gracias a los esfuerzos de la familia de Enrique Ruano, el estudiante asesinado en Madrid en enero del 69, se celebra un juicio contra 3 policías de la Brigada Político-Social por el asesinato de Enrique Ruano. Ese tribunal reconoció como válidas las pruebas practicadas en su momento por la Brigada Político-Social y naturalmente absolvieron a los 3 policías. Eso ya ocurría en el año 96, no eran tiempos tan remotos ni tan lejanos. Por tanto, es una realidad que está ahí. Y luego hay otro elemento que está también presente y que justifica lo que estoy diciendo: el rechazo mayoritario de la mayoría de los jueces de instrucción a atender la demanda de los familiares de los desaparecidos, cuyos restos yacen en fosas comunes de diferente naturaleza. Son la inmensa mayoría los jueces que han dicho que no quieren ni acercarse siquiera a la fosa para iniciar una investigación ante un hecho que es evidentemente delictivo, puesto que es una muerte, como dice la ley, violenta o sospechosa de criminalidad. En 10 años, ante la infinidad de denuncias que se han presentado reclamando la tutela judicial ante hechos de esta naturaleza, solo 10 jueces de España en 10 años han atendido a esos familiares y han puesto en marcha una investigación tendente a la identificación de esos restos y a darles una sepultura digna. Muestra del miedo que domina a la magistratura, o quizás también de cierta complacencia con lo que fue la dictadura y lo que llama, como la ley del 84 decía, sus posteriores secuelas. Dicho esto, el último dato significativo es el proceso penal al juez Garzón, abierto por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en abril de 2009. El mes que viene hará exactamente 2 años. 2 años para un proceso por prevaricación, lo cual es un plazo insólito, extremadamente largo para reconocerlo como justo, pero esa es la realidad. Yo pienso que la primera vez que un juez español intenta investigar los crímenes del franquismo y particularmente las desapariciones forzadas y los secuestros de niños, la consecuencia es que termina siendo perseguido, todavía pendiente de juicio, perseguido y expulsado de la función judicial por un delito de prevaricación que jamás cometió ni existió, lo cual todo ello muestra que sí que pervive en parte el franquismo en las instituciones y también, por qué no decirlo, en unos sectores sociales determinados. Yo creo que paralelamente el gobierno que
impulsó la Ley de la Memoria Histórica del año 2007, no se llama así, pero es así como hemos quedado en llamarla. Creó una comisión interministerial para analizar la situación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. A esa comisión acudieron invitados representantes de Falange Española y de las JONS. Me parece algo absolutamente inaceptable que pudiera equipararse desde como una especie de mismo rasero a los verdugos y a las víctimas, a los verdugos la Falange Española y a las víctimas del franquismo, las víctimas en definitiva de la intervención activa de la Falange en el golpe militar y en la represión posterior. La Falange aún está legalizada. Al mismo tiempo hay un dato objetivo. ¿Por qué hay proceso penal ante el Tribunal Supremo contra el juez Garzón? Porque ha habido organizaciones de extrema derecha en España que han posibilitado esa realidad, con la oposición directa y rotunda siempre del fiscal. Pero ha habido organizaciones de extrema derecha, Dignidad y Libertad, la propia Falange, Manos Limpias, que han hecho posible que el Tribunal Supremo, secundando las iniciativas de estas organizaciones ultraderechistas, haya abierto ese proceso contra el juez Garzón. Y finalmente hay algo que también hay que recordar ahora, y hoy en particular. Acabamos de ver cómo la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, otra vez el Tribunal Supremo, acaba de rechazar iniciar los trámites para el recurso de revisión de la condena a muerte del poeta Miguel Hernández. Me parece algo absolutamente intolerable, no solamente por la resolución en sí misma, impulsada por sus familiares, exactamente por su nuera y su nieta, sino porque es una resolución judicial absolutamente, yo diría que inaceptable desde todos los puntos de vista, carente de fuerza argumental, carente de contenido riguroso, carente de análisis jurídico y por tanto una resolución que no está a la altura de lo que debería ser una resolución del Tribunal Supremo, sobre todo porque además el mismo tribunal, la misma sala militar del Tribunal Supremo, que había rechazado revisar los juicios producidos por consejos militares, por consejos de guerra durante la primera etapa del franquismo, ahora aprovecha de una forma irracional y torticera la Ley de la Memoria Histórica para impedir que se revise la condena a muerte del poeta Miguel Hernández. Por tanto, creo que los ejemplos son bastante numerosos como para plantear el problema.